Yo quería ser futbolista y veía el fútbol y jugaba jugaba en equipos de la escuela y todo esto. Y cuando le dije a mi papá que quería ser futbolista, me dijo no. Pero no. ¿Se acabó? No. Yo no sé a qué hora a una persona se le ocurre el patrón de si a mí me maltrataron y si yo la pasé mal y si yo sufrí, pues eso tengo que heredárselos a mis hijos. Y él me lo decía, tú, donde te metas vas a tener competencia, ¿no? La que me digas, tienes competencia. Teniendo el archivo Casasola no tienes ninguna competencia, no hay nadie en el mundo que tenga algo así. Pero si nos dices que no, dedícate a otra cosa. A sacar dientes, a sacar gente de la cárcel, o a ver qué, porque yo me voy a encargar de que no trabajes en esto nunca más. No podían entrar hombres y la regla era que si querías entrar a ese show como hombre tenías que vestirte de mujer y no era nomás ponerte una peluca, tenías que vestir con tacones, sí, con todo. Pues los siguientes 8 están sold out. No, man, sold out. Nosotros hicimos 23 fechas, una locura, llenas todas. El papá me dijo pues, que a mí ni me esperaban, que vine a desmadrar su vida. ¿Qué tal, familia bonita? Este es un capítulo más de El Rebaño del Borrego y como siempre, y ya es costumbre, aquí solamente vienen de invitados mis amigas y mis amigos. Y hoy no es la excepción, una persona con la que he compartido más que con mi propia familia. Ya son casi, pues no sé, 19 años de compartir, pero muchas historias juntos, aventuras, viajes, compartir el escenario en este y en muchos proyectos desde hace años. Un profesional en toda la extensión de la palabra, uno de los mejores villanos de las telenovelas, yo diría que de los finales de los 80s y todos los 90s. Un actor completísimo, un experto en comedia musical, como cantante, como bailarín, como actor, ha representado diferentes personajes a lo largo de la historia de una de las puestas en escenas más importantes de este país, que es Cats. Es el único actor en todo el mundo que ha estado en todas las puestas en escena de esta obra, en diferentes épocas, en diferentes años, haciendo diferentes personajes, y pues obviamente me da mucho orgullo tenerlo aquí para platicarlo, para que conozcan esta persona que tiene un corazón súper noble, un papá ejemplar y muchas cosas que ya conocerán de él, de su propia voz, en esta plática, en esta charla del Rebaño del Borrego. El maestro Juan Carlos Casasola. Hola, Borre. Qué bonita presentación, amigo. Carnal, gracias. nada más y la verdad. ¿Cómo estás? Y bueno, este espacio es para ti. Vamos a tomarlo con calmita, porque sé que muchas señoras, que muchas mujeres estuvieron, como fans durante muchos años, ¿no? Obviamente esta parte de Solo para Mujeres, un ícono, un parteaguas en los espectáculos en México, que pues obviamente hacías que sus corazones latieran. Pero han sido muchas etapas, muchas facetas, ¿no? De ser villano a sex symbol y luego comediante, pasando por la comedia musical. Pero vamos a empezar por el principio. Juan Carlos Casasola, ¿dónde nace? ¿Cómo era su familia? ¿Y hace cuánto nace? Bueno, yo nazco en el año 1960. 1960. Sí, soy hijo de la primerísima y extraordinaria actriz Irina Areu y uno de los herederos y precursores de la fotografía en México, que en paz descanse, Juan Manuel Casasola, de dueños de los archivos Casasola, de aquellos de la Revolución. Inevitablemente, por tu sangre, pues hay mucho arte, ¿no? Y esta parte del acervo histórico de nuestro país, generado a través de la creatividad de la lente de tu abuelo, del bisabuelo en la Revolución. Luego siguió ese camino tu abuelo y tu padre. ¿Quién no ha visto en restaurantes, en exposiciones, fotos hechas y sacadas en instantes tan importantes y en momentos que marcaron la historia de este país, como el archivo Casasola? Todo mundo lo conoce. Sí.
¿Cómo te platicaban que era esta parte? O sea, él iba con los revolucionarios y su cámara, ¿cómo hacía? Él estaba contratado por el gobierno Ajá. para ir recorriendo con todos los revolucionarios, llámese Pancho Villa, Emiliano Zapata, con personajes como Porfirio Díaz, con todas estas gentes que son la historia de México, realmente la que forjaron un país de hombres, ¿no? Que hicieron un país a base de balazos y de poner las cosas como tenían que ser o como ellos creían que tenían que ser. De imponer, ¿no? en ese momento la voluntad del pueblo, en realidad. Correcto, ¿no? correcto. Sobre todo Emiliano Zapata, por ejemplo, ¿no? Que decía la tierra es de quien la trabaja. Y esas eran filosofías, ¿no? Que hasta hoy retumban en los libros y en el cerebro de los que trabajan el campo y todas estas cosas. Y entonces, pues hoy es muy sencillo sacar tu teléfono, ¿no? y grabar algo y tomar una foto. Aquella época era el tripié, la foto, la cámara, el flash y estar cazando el momento, ¿no? Y como dices tú, hay momentos que no sé cómo los agarraron, ¿no? De que una persona se asoma y son fotos legendarias como la soldadera, ¿no? Que se ve que no llega su Juan al tren y sale y son fotos icónicas, ¿no? O, por ejemplo, cuando citan a Emiliano Zapata para hacer un acuerdo y lo acribillan en aquella hacienda, ahí está el fotógrafo, ¿no? Donde lo tienen balaceado y todos los zapatistas atrás en esa foto, o momentos como Emiliano Zapata y Pancho Villa sentados en la silla presidencial, muertos de risa, o sea, momentos realmente importantes en la historia y que estaban ahí. Es el toque de la suerte. El toque ¿no? y los tamaños, porque yo no me imagino a un tipo que está cargando su cámara yendo con toda esta banda revolucionaria que cada instante estaban al filo de la muerte. No, espérense, no se maten tantito, voy a sacar una foto. O sea, no, güey, no me lo imagino. Sí, no. Y hay de verdad cosas increíbles. Hay una icónica donde está Pancho Villa sentado y hay un dicho, ¿no? Con sus dos viejas a la orilla, que momentos después o días después, pero no, yo creo que momentos porque es como una secuencia, el mismo Pancho Villa que estaba sentado con dos mujeres en estas botas que llegaban hasta arriba de la rodilla, con una botella de tequila o de mezcal y las dos Adelitas ahí bien abrazado. Hay una foto con el mismo vestuario donde está Pancho Villa en su caballo y las Adelitas a pata caminando, flanqueándolo, o sea, escontando una de cada lado. Correcto. Que la ideología o la manera de pensar, las costumbres de ese México revolucionario fue cañona. Pero bueno, entonces ese fue tu bisabuelo, ¿no? Y luego el abuelo pues heredó esa parte y luego tu papá. Y tu mamá pues indudablemente una gran primera actriz de la época de oro del cine mexicano, gracias a Dios la tenemos todavía con nosotros. Hace un par de semanas acaba de ser su cumpleaños, un papel entrañable que hizo en la novela de Huicho Domínguez. El Premio Mayor. El Premio Mayor, sí, que era la esposa, ¿no? Era la esposa gringa. La gringa. Que era la mamá de Sendel, ¿no? De Sergio Sendel, por supuesto. Sí. Y entonces, y pues inevitablemente tú creces bajo esa atmósfera artística. Curiosamente, yo lo que quería hacer, lo primero que se me ocurrió hacer es futbolista. Ajá. Yo quería ser futbolista y veía el fútbol y jugaba jugaba en equipos de la escuela y todo esto. Y cuando le dije a mi papá que quería ser futbolista, me dijo no. Pero no. Se acabó, no. ¿Cómo era tu papá? ¿Era intransigente? ¿Era un poco dictador, como a muchas familias, muchos papás de esa época imponían su ley sin escuchar razones? Sí. Y supongo, por lo que me cuenta gente que lo conocía, que su papá era de ese estilo. Y entonces, yo no sé a qué hora a una persona se le ocurre el patrón de si a mí me maltrataron y si yo la pasé mal y si yo sufrí, pues eso tengo que heredárselos a mis hijos y se comportan de la misma. No sé a qué hora pasa, ¿no? Afortunadamente, después de mal pasarla muchos años, toda la infancia, muy mal y todo, él muere cuando yo tengo
20 años por ahí, una cosa así. Y ese día es una liberación absoluta de poderme dejar crecer el pelo. Se te quitó un yugo de encima. Sí, totalmente. O sea, yo tenía el pelo como sardo, así le gustaba que yo lo trajera, cortito, pero lo quiero traer, no. Oye, quiero hacer pesas, haz pesos. Oye, quiero salir con mis amigos, ponte a lavar fotografías. Oye, o sea, él tenía una estructura de qué quería para mí muy clavada, y entonces a la hora que yo lo saco de esa forma de verme crecer y heredar su imperio, porque era realmente un imperio, y él me lo decía: tú, donde te metas vas a tener competencia, ¿no? La que me digas, tienes competencia. Teniendo el archivo Casasola no tienes ninguna competencia, no hay nadie en el mundo que tenga algo así. Pero no me interesa. Y cuando algo no te interesa, pues ¿cómo le vamos a hacer? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues empiezo a crecer, y cuando estoy saliendo de la preparatoria, me topo con Valores Juveniles después de haber hecho teatro infantil mucho tiempo, aquí muy cerca, atrás del Teatro Bellas Artes, del Teatro, del Auditorio Nacional, perdón. Uh-huh. Hay un teatrito que se llama el Teatro Orientación, uh-huh. Y había una compañía de teatro infantil que no era como se estilaba hacer el teatro infantil el día de hoy. Hoy tú pones una obra musical o infantil, lo que sea, y es una temporada larga de eso, y pues se celebran las 100, las 200 o las que se den. En aquella época el teatro infantil, para entrar a esa compañía tenías que aprenderte 20 cuentos. Y entonces el sábado presentaban Cenicienta, el domingo Pinocho, el siguiente sábado La Bella Durmiente, el siguiente domingo Mambrú se fue a la guerra, el siguiente sábado, y así iba cambiando todos los fines de semana. Entonces los niños podían ir los 2 días sin tener que ver la misma obra. Entonces, para entrar a eso, era todo un entrenamiento. Estuve en esa compañía como 4 años, del 79 al 83, que fue cuando entré a Valores Juveniles, Bacardí, ya sabes, con aquel Chertorivsky, toda esta gente que movía, nos presentábamos. Chertorivsky, que era el director de Relaciones Públicas y Mercadotecnia de Bacardí. Correcto. Que hicieron una alianza con entonces Televisa y Siempre el Domingo, uh-huh. Para crear este certamen donde buscaban nuevos valores en la música. Correcto. Entonces yo entro en el 83 con un grupo. Yo quería entrar de solista, y me dijo en aquella época Milton Gio, que fue al que busqué para... Milton Gio, uno de los coreógrafos icónicos del país, ¿no? Sí. Todas las coreografías. Emma Pulido, Milton Gio y no sé quién más. Y yo creo que ya, Amalia Hernández, creo que son los 3 coreógrafos más importantes que ha tenido este país, ¿no? Y él era argentino y vivía con su madre, y entonces era amigo de mi abuela. Ok. Y le dice: oye, vea, escucha a mi nieto. ¿Mamá de tu mamá? Mamá de mi mamá, Carmen, en paz descanse. Uh-huh. Escúchalo cantar. Y entonces voy, me hace una audición él y todo, y me dice: mira, te voy a hablar con franqueza, me gusta mucho, pero hay demasiados solistas. Demasiados solistas. O sea, si yo te presento, te van a mandar al año que entra, o búscate ¿tu hermana canta? Pues sí canta. A ver, en la noche prepárate algo con ella y vienes para acá y vemos. Entonces llegué con mi hermana y preparamos una canción ahí no me acuerdo cuál era, pero te mentiría. Y llego y estaba terminando un ensayo de Yuri, ¿no? Entonces estábamos ahí y sale un bailarín, Jaime Quintero, muy guapo, un tipo muy bien hechecito, ¿no? Y nos saludamos y nos ve Milton Gio. Dice: a ver, párense ahí los 3 juntos. ¿Saben qué? Para mañana, prepárenme una canción de Mecano que se llama Maquíllate. Los quiero ver a las 11 de la mañana. Oye, los veo a las 11. ¿Pero qué habrá pensado? ¿Que venían juntos? No. Nos vio. Chingados. Nos vio y le gustó la imagen. Llegamos al día siguiente, pues mucho gusto, ¿no? Pues esta parte te toca a ti de Maquíllate, y a mi hermana. Pues dale. Dijo, y lo presentó en Valores Juveniles y les encantó. No había ningún trío como tal. Ajá. Y entramos en el 83, quedamos en 5º lugar en aquel 83, junto con Okidoki, Bronco, Morenita, José Luis Duval, Lorena Tassinari, que era Lorena, ¿cómo se llama?
Después fue cantante y se cambió el nombre. En fin, hicimos aquel disco y estuvimos varios años intentándolo y tal, y íbamos, y luego a mi hermana le pidieron tanto el cuerpo, donde iba, estaba bien bonita mi hermana, donde iba se las pedían, entonces se hartó y se deshizo el grupo, y entonces, bueno, pues, y entonces de pronto aparece en el 89, las audiciones, en el 86, perdón, las audiciones para entrar al SEA. Digo, La primera generación del SEA. De Eugenio Cobo. Porque había un tema, según entiendo antes, pero que era ya para actores, que era el Star System, ¿no? Había un sistema donde era más como talleres, ya para actores ya un poco más hechos, para ya nomás prepararlos para conceptos, ¿no? Y entonces en el 86 le entregan al señor Eugenio Cobo el SEA para preparación de chavos nuevos. Y entonces pues me formo y empiezo mis audiciones y todo, y me quedo. De la generación 86, 89, y ahí en el 87 es donde arranco ya de manera profesional, porque en el SEA ya te hacían trabajar, ya montaban Pedro y el Lobo, por ejemplo, o El Gato con Botas, que la hizo Alexis Ayala. Oye, y de esa generación, de esta primera generación de actores ya con una preparación académica, que es el SEA, Centro de Educación Artística, hoy que se llama Eugenio Cobo, y que sigue él dirigiendo desde ese entonces. ¿Te acuerdas de algún compañero que haya estado contigo en esa primera Sí, y que hay vigentes todavía. De esa generación está Sergio Sendel, Raúl Magaña, Alexis Ayala, Shaula Oscura, que es la hija de Jorge Luque y Gisela Vega. Shaula, sí, me acuerdo perfecto de ella. Estaba Maru Dueñas, en paz descanse, que siempre estuvo activa, ¿no? Y yo. Son los que quedan de esa generación, que éramos 40, ¿no? Eran 20 por salón. De esos 40 son los que todavía quedan. Despuésito ya empezaron a llegar Colunga, Salinas, Santa Marina, todos, pero ya son generaciones un poco más. Cuando nosotros íbamos de salida, ellos iban despuésito, ¿no? De eso, la generación también de Roxana Castellanos, de la Dalila, de Arad, de tal y tal. Pero la primera esa, que incluso hasta clases de equitación les daban. Sí, esgrima, idiomas. Entonces iban a poner una mesa y cómo hacer hasta nudos de corbata. O sea, era una preparación absoluta. Y entonces tú ya, a partir de que entras al SEA, ya te haces como de ese elite, digamos, de los actores preparados en casa, y que obviamente, pues sí hay que decirlo, tenían prioridad ante los productores para conseguir chamba, ¿no? Y había quienes, ante los productores de esa prioridad, había quienes tenían más prioridad. Porque iban recomendados de alguien, o porque alguien los estaba padrinando, o porque era en familia de alguien. Entonces, sobre esa prioridad todavía había prioridad. Y a eso agrégale muchos extranjeros. A México le encanta traer extranjeros a la televisión. Y entonces, bueno, estabas peleando por un papel protagónico o antagónico, y de repente llegaba un cubano, llegaba un argentino, y yo los respeto mucho y los quiero mucho a muchos, pero muchos llegaron sin tener la capacidad que tenía este grupo de mexicanos, pero que por alguna cuestión les convenía. No sé si internacionalizarlo o X, y entonces, bueno, siempre peleando con los extranjeros los papeles. Ahora, independientemente de eso, que sí, obviamente, pues se daba muchísimo y era como el morbo de traer a alguien de afuera, tú encontraste como un lugar que no sé, siento que no era tan luchado, y que ahí te acomodaste y que hiciste muchas novelas siendo el villano joven, el malo de las novelas, y tenías un chamba muy seguido, ¿no? Sí, de hecho, desde lo que te estoy platicando de Pedro y el Lobo y todas esas cosas, mi primera novela, que es Cuando llega el amor, con Lucero y Omar Fierro, gracias a Carla Estrada, que siempre le agradeceré esa primera oportunidad. De ahí para acá, nunca he dejado de trabajar haciendo algo. Independientemente del talento que tienes y que en esta carrera se necesita, evidentemente, y la preparación y el profesionalismo, ¿qué tanto tiene que ver la fortuna? Porque pues Katz aparece prácticamente empezando tu carrera, la primera oportunidad de Katz, y se dio como de una manera circunstancial. A lo mejor no lo buscabas, te encontraron. ¿Cómo fue eso?
Te voy a platicar esta historia la sabe muy poca gente porque la vivió conmigo o estaban muy apegados en aquella época a lo que yo estaba haciendo, pero Cali Domínguez y Fernando Moret, que eran los meros patrones de lo que era Televisa Teatro, eran los que habían puesto Pedro y el Lobo. Yo era de sus actores consentidos. Era lo que yo hiciera, les encantaba. Y entonces cuando compran los derechos de Cats, Cali Domínguez, al primer actor que le dice voy a traer Cats y quiero que estés conmigo, es a mí. Me lo dicen en una clase que tomábamos en Tecamachalco. Realmente yo no sabía lo que era Cats, no tenía la menor idea. Entonces me pongo a ver de qué se trataba. Ya me entero que es una obra de teatro en donde todos los personajes son gatos, que van maquillados, que traen pelucas, que todo esto y que... Entonces digo, oye, no es el tiempo para meterme, estoy arrancando. Eso fue en el 90, yo estaba arrancando en el 88, 89, ¿no? No es tiempo de meterme. ¿Cuánto tiempo quieren poner esto en el teatro? Pues una temporada al menos de 2 años. Yo estoy arrancando, la gente tiene que verme cómo me voy a meter 1 año a ensayar y luego 2 años o sea, no puedo hacerme eso. Me voy a quedar sin que la gente sepa mi nombre y que me conozca. Entonces no acepté la primera propuesta y créeme que fue como si les hubiera mentado la madre a todos. Y entonces, después de varias discusiones y no lo quiero hacer, me vetaron en Televisa. ¿No lo vas a hacer? Perfecto. Le hablaron a seguridad y me mandaron sacar. Así. Y entonces yo acababa de hacer Días sin Luna con Sergio Goyri y le hablo y le digo, compadre, me vetaron de Televisa. Ya valió más. Pues es que no quise hacer una obra de teatro. Despreocúpate, compadre. Yo estoy haciendo videohomes cada 15 días. Para que lleves a tu casa no va a faltar. Pues ahora, y empezamos a hacer videohomes. Y videohomes durante 1 año, que era todo el año que ellos entrenaron y se prepararon y tal. Estrenan y la persona que lo estaba haciendo no los convencía. Y no los convencía a Fernando y a Cali. Y me suena el teléfono, Marta Oliver, la recordarás, ¿no? Sí, claro. Te quiero ver en mi oficina mañana, tengo que hablar contigo. Estoy vetado. Te espero en mi oficina a las 11 de la mañana. Va a estar el señor O'Farrill, la señora Cali, el señor Fernando, tú y yo. Fernando Moret y Cali Domínguez. Wow. Pues ya llego. Eran las cacas grandes, No, la empresa. Eran, o sea, donde ponían el dedo, para bien o para mal, se hacía. Y entonces me siento con ellos y me dicen de esta manera, me dicen, tienes 2 caminos. El primero es, si lo haces, te vamos a dar hasta las perlas de la Virgen si las pides. ¿Qué quieres? Exclusividad, te vamos a pagar como el que mejor gane en Cats, vas a tener tu lugar de estacionamiento que no lo tiene más que María del Sol, vas a tener te vamos a dar novela, vas a tener permisos para esto, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro. Ok, ese es si nos dices que sí. Pero si nos dices que no, dedícate a otra cosa. A sacar dientes, a sacar gente de la cárcel, o a ver qué, porque yo me voy a encargar de que no trabajes en esto nunca más. Entonces por las buenas dijiste que sí. Pues por las buenas les dije que sí. Pues órale, y dicho y hecho. Entonces, curiosamente, me dicen, bueno, sí, preséntate en la noche. O sea, déjame hacer un paréntesis. O sea, el punto de la negativa de casa la primera vez es que, pues obviamente uno en ese tiempo de estar empezando, pues lo que quieren es que te conozcan. Y Cats, evidentemente, pues era toda una caracterización de gato, que yo me imagino que por tu mente pensó, por muy chingón que yo lo haga, nadie va a saber que soy yo, porque primero nadie me conoce. Y no luego te anuncian, maquillado, pues no van a saber, no van a hilar, ¿no? Que soy yo. No, y anuncian Cats. No anuncian a nadie. No es como Cabaret y ves los nombres de todo. No, sí, totalmente. Cats se acabó. Entonces decían, no puedo hacerme eso. Pues llego y me dicen, preséntate en la noche para que veas la obra y veas qué exactamente lo que vas a hacer. No es tan complicado y además es muy lucidor, no baila tantísimo como los demás. O sea, realmente lo puedes pasar muy bien.
Ya llego. Conociéndote, has de haber llegado a huevo, ¿no? Me llevé a Alejandra Procuna. Ajá. Le digo, acompáñame, tengo que ir a huevo a ver la función, porque ya les dije que sí, todo, pues órale, va. Llego y me reciben, me sientan, vas a seguir a tal gato, ese personaje, y ahorita se va a cambiar después del opening y se va a poner una pelucota. Es imposible que no sepas cuál es. Se va a poner una pelucota y picos y a ese es al que tienes que seguir para que veas lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y empieza la obra y para cuando me doy cuenta ya estaba yo siguiendo a una viejota preciosa, con un cuerpo espectacular, con una voz impresionante, con una... La mamá de mis hijos, Fabiola. Se me olvidó el personaje. ¿Tu personaje, güey? No, me valió madres. Entonces voy con los camerinos y le digo a Landeta, oye, me dice, que vas a estar, ya me enteré, qué buena onda y tal. Le digo, oye, una gata naranja. Ah, sí, Fabiola. Me dice, pues disfruta porque con ella tienes que ensayar día y noche. Vas a estar con ella 24/7, de aquí a que estrenes. Puta, pues, de aquí soy. Motivación fue una grandísima. O sea, y la conozco y me dice, mañana 8 de la mañana, hasta que la función vaya a empezar, la vas a tener que ver todos los días. O sea, aquí vas a vivir hasta que estrenes. Pues, pero contigo, ¿no? Y con ella me acabé casando, tuve 3 hijos, fui muy feliz finalmente haciendo Cats, que realmente... Pues, ¿no? Pero me ahorré cuando menos el año de la preparación, donde vinieron los gringos y todo este boleto, y me enamoré profundamente del personaje. Entonces, bueno, pues ya de ahí pasaron los años, y en el 18, en el 13 la volvió a... Fue cuando tú me dijiste que estábamos en un teletón, y me dice el Borrego, ¿quién crees que acaba de comprar los derechos de Cats? Gerardo Quirós. Eran las 2 de la mañana, si no me acuerdo cuando que estábamos en un camerino de Televisa, y a esa hora le marqué. El que compraste los derechos, me espantaste, güey, ¿qué pasó? ¿Compraste los derechos de Cats? Sí, yo voy a estar contigo. No mames, háblame mañana, ¿no? Pero ya de una vez te lo digo. Y entonces hago la del 13 y luego la del 18. Entonces, como mencionabas, pues soy el mexicano en México. Pero esa primera vez, cuando conociste a Fabiola, ¿qué año fue? En 90. 90. En el 90. Y luego en 2013. 2013. Y o sea, 23 años después. Hiciste el mismo personaje. El mismo personaje. Cuando llegué... ¿Cómo puede ser eso? Cuando llegué, el primero que dudó que lo pudiera hacer fue Gerardo. Me dijo, son 23 años después. Exacto. Y 23 kilos después, güey, no mames. Dije, pero los 23 años los voy a aventar en el escenario y los 23 kilos me los quito. Pues si llegas de 75 kilos al estreno, sí. Me forraba y así y todo, y llegué de 74. Se ponía una pijama de plástico, le ponía el calor al sauna, sudaba y comía, güey, una manzana, luego 3 cacahuates, 2 almendras y 3 respiros de cena. Y bajó 27 kilos, no 23, 27 kilos. Sí. Y llegó, y llegaste súper mamey. Impecable, padrísimo. Y entonces hice la segunda temporada y luego en el 18 la tercera temporada. Ya en la tercera me dijo, ya no vas a ser el rockero, ya te quiero para Gus, el actor, el que canta ópera. Dije, órale, va, ya está. Entonces, como te decía, soy el mexicano en México, porque hay mexicanos en otras puestas de Cats. El mexicano en México con más funciones de Cats. Y que además ha estado en todas las puestas en escena. En todas. ¿Y cuántos personajes diferentes has hecho? Ese Alterco, que fue el rockero en el 2000, en el 90 y en el 2013. Y para el 18 hice lo que es Gus, Tigruñón, Gordo Cres Cruz y y otro... y Gatusalem, que hubo emergencias de donde no iba a llegar alguien a hacer el personaje. Y me dijeron, tú te sabes todos, ¿verdad? Todos, va. Entonces ya hice todos los gatos menos Munkustrap, que es el gato gris, el que hacía Landeta, todos los masculinos. ¿Ese lo vas a hacer ahora el año que entra? Pues no creo, yo creo que voy a hacer ahora directamente ya Gatusalem. Gatusalem. Porque el año que entra tengo entendido que se va a volver a poner. Así sea. ¿No? Amén. Ahora, dentro de eso, entonces, bueno, seguimos un poco la cronología de tu carrera, haces Cats y vienen muchas novelas. Todo lo que ahí te dijeron se empezó a cumplir. Todo. Y
agarraste un estatus diferente dentro del mundo del melodrama en México. Sí, sí, sí. Cuando realmente el melodrama era el que mandaba en la televisión. Totalmente, era la estrella del contenido en el entretenimiento de la televisión en este país. Cuando empezaron, yo creo que el máximo error que comete la televisora y que empieza a venir la decadencia del contenido es cuando viene La Fea Más Bella. Y luego Juan Querendón. Y luego por Eva no sé qué. Y empiezan a hacer novelas chistosas. Se pierde para mí el género que a la gente le gusta, que es ver llorar a la protagonista, ver llorar a Victoria Rufo del 1 al 200. Mariala del Barrio. Que los hijos no la quieren. Clásicos de la televisión. ¿No? Corona de Lágrimas fue el último que hice de telenovela clásica. Oye, has sido un tipo que siempre te reinventas. Y entonces, bueno, pues ya hablamos de algo muy importante de tu carrera, que fue Cats, en sus diferentes épocas. Algo inevitable que también marcó tu carrera, tu vida, fue Solo para Mujeres. Cuéntanos cómo llega a ti el proyecto o cómo llegas tú al proyecto. En esa época, Sergio Mayer estaba casado con mi prima Luisa. Con Luisa Fernanda. Con Luisa Fernanda. De Garibaldi. De Garibaldi. Estaban juntos en el grupo y teníamos una relación padrísima. La gente que no conoce a Mayer hablan cualquier cantidad de cosas de él porque no lo conocen. Cuando lo conoces, entiendes lo divertido y lo padre persona que es. Es un tipo extraordinario, pensante, que lo que toca lo convierte en oro, lo convierte en dinero, lo convierte en algún éxito, ¿no? Y me dice, fíjate que tuve una cena, ya me platica lo que pasó, se fueron a ver una película, los de Garibaldi, y pues voy a poner un show con Alexis que se llama Solo para Mujeres. ¿Le entras? Sí, hay que encuerarse. Chica, sí, pues sí, órale. Se pelean Sergio y mi prima porque mi prima estaba haciendo una obra de teatro con Alexis. Y conmigo, que se llamaba Engáñame si quieres. Es correcto. Ajá. Y ahí se entienden por cuestiones que así pasa en el amor. Pues así es el amor y el desamor. Alexis acababa de divorciar de Itatí. Es correcto. Y entonces está Luisa le sirve de paño de lágrimas. La verdad es que Luisa estaba preciosa. Y cuando menos nos damos cuenta, ya andaba con Alexis. Entonces dijimos, esto ya se chingó. Si son los socios, ¿no? Pues no. Lo que es, cuando hoy escuchas a Alexis en la Casa de los Famosos, es decir, es que esto no es personal. No es personal. Lo laboral es laboral y lo personal es personal. Y lo tienen clarísimo los dos. Y separan lo personal y hacen en lo laboral Solo para Mujeres en el 98. Y es un mega madrazote. Entonces, me acuerdo que en la primera audición, en la primera presentación que hubo para platicar con todos, estabas tú. Que fue en el Cuevón. En el Cuevón. Del otro lado de el G10, escenario. donde Exacto. alguna vez fue el News. En escenario, exacto. Y ahí nos hicieron ir todos de negro. Exacto. Y estaba todos los galanes, todos los villanos, todos lo top de televisión estaba ahí. Éramos como 100. Sí. Y entonces, pues vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y platican cuál es más o menos lo que le viene a la persona durante los siguientes meses, y ahí como la mitad dicen, no, ni madres, ¿no? Yo no puedo dejar mis proyectos para meterme a jalar todo el día y estar en el gimnasio y estar entrenando y estar bailando y estar... No. Y entonces se empiezan a ir y hay unos que arrancan con el proyecto. Para cuando volteamos éramos 12. Y esos 12 fueron los que estrenamos, ¿no? Fue en 1998. 98. Que ahí estaba Chao, Magaña, Alexis, Sergio, Yo tengo una anécdota. Arturo. Cuando nos dice Sergio y Alexis, tenemos la idea de pagarles tanto por show. Nosotros decimos, güey, es imposible. Sí. Van a ser 16 güeyes arriba de un escenario. ¿Quién va a tener esa lana? Y al ratito ganaban más incluso de las fotos. Claro, claro. Ese era el negocio, las fotos y el merchandise. Porque fue algo que le voló los sesos a las mujeres. Yo creo que fue la primera demostración de libertad o de que
las mujeres en nuestro país reprimidas en general por la manera de ser y la educación de los mexicanos, alzaron la voz y era realmente un tema muy importante para las mujeres, que eran el primer espectáculo diseñado solamente pensando en ellas, ¿no? Sí, y realmente hay mucha gente que dice, ay, no mames, tampoco. Pero fue el principio de un movimiento. Lo No, que eran, sin duda, quieran sin decir duda. que no, que no se pongan a... Sabes que Fue con el tiempo te das cuenta que sí. O sea, ahora que vimos y que ya está el documental, que por cierto está en ViX, véanlo. Con el paso del tiempo te dices, güey, no nos dábamos cuenta. O sea, no nos dábamos cuenta como país que eso era un grito Claro. de Déjame ser. esperanza. Exacto. Sí, déjame ser. Déjame divertirme. Déjame salir con mis amigas sin que estés pensando que estoy con un güey. Y si voy a ver un show de hombres, es para gritar con mis amigas y echar cotorreo. Y ahorita vengo a mi casa. O sea, y los hombres, nosotros decíamos, mira, es solo para mujeres mayores de edad y que las dejen los maridos. Pues esto va a fracasar, ¿no? Y decían, no, güey, tranquilos. Hay más mujeres de lo que creen esperando esto. Y llega el día del estreno, que tú llegaste vestido de mujer, Derbez Llegué también. con Derbez, nuestro camarógrafo, vestidos de mujer. Exacto, porque no podían entrar hombres y la regla era que si querías entrar a ese show como hombre tenías que vestirte de mujer y no era nomás ponerte una peluca, tenías que vestir con tacones, sí, con todo. Y entonces tú, el muñeco, Derbez, Margalef, varios llegaron de mujeres y arranca el primer día y fue un cañonazo con todas las mujeres de la prensa, amigas, invitadas, familiares. Pues decíamos, esto no importa, eso está padre. Mañana viene la realidad. La realidad del primer show pagado, donde ¿Cómo? las mujeres van a pagar su boleto a ver qué respuesta hay, ¿no? ¿Cómo va? Pues los siguientes 8 están sold out. No, man, sold out. Y si no mal recuerdo, debemos estar entre los récords del Teatro Metropolitan, entre los que más seguro, presentaciones seguidas, porque no es por temporada, no, seguidas hicimos, creo que hicimos 23 fechas. Una locura, llenas todas. Y de ahí nos pasamos aquí a la vuelta, aquí a los teatros de acá. Al Centro Cultural 1 y 2, ¿no? Al grande, al grandote. Y de ahí un día llegan y nos dicen, preparen maletas porque nos vamos 3 meses. De gira. 3 meses sin regresar, sin regresar. Madres. Todo Centroamérica, Estados Unidos. O sea, Primero todo México, como 2 vueltas. Y de ahí, pues van a tener unos días para cambiar maletas porque nos vamos a Estados Unidos. Y las visas y tal, y a Estados Unidos. Y Centroamérica, y Sudamérica. Y una locura. Ese fue, digamos, como el primer gran golpe de fama como persona, o sea, como Juan Carlos Casasola. Entiendo que lo de Cats también fue una locura, pero era un personaje y tal. O sea, tú viviste esa fama, esa idolatría de que las mujeres hacían cola para tomarse una foto contigo, con todos los demás también, pero entiendo que había muchos nichos de fans y que te esperaban a ti a la salida del show horas y que incluso terminaba el show 12 de la noche, eran las 4 y seguían tomándose fotos. Esa parte del primer golpe, el primer encuentro de euforia con la fama, ¿cómo lo recibes, cómo lo canalizas y cómo lo asimilas para que no se te volaran los sesos? No te daban chance. Porque había otros 8, bueno, éramos 12. Habían otros 11 como tú que estaban igual. Y había unos muy cuerdos, otros muy preparados. Alexis y Sergio eran estrictos. Entonces no te permitían que andabas de volado, tal. Entonces te tenían Sin embargo, bien dentro agarrado. del mismo grupo yo he escuchado historias de compañeros tuyos que sí se le volaron los sesos. Sí se les volaron. O sea, y ni siquiera los quiero mencionar, pero en la misma época, en las mismas circunstancias, bajo el mismo yugo profesional de la exigencia y tal, hubo quienes sí perdieron el piso totalmente. los más chiquitos. ¿Tú cómo lo conservaste? Viendo cómo la cagaban los chiquitos.
sea, cómo les estaba yendo a los que se la estaban Los más creyendo. jóvenes, ¿sí? los que no tenían tanta experiencia. Y entonces empezaron con drogas, empezaron Eso con... también pudo haber sido la educación que te dio tu mamá, viniendo de ser artista y todo eso como te lo inculcó, y lo tenías como presente también, ¿no? También, pero muchas veces lo que te dicen es una cosa y lo que realmente está sucediendo es otra. Cuando ya tienes eso enfrente, no agarres al perro porque te va a morder. Entonces estás viendo que los niños les meten la mano y los muerden, pues ¿para qué se la meto yo, güey? Mejor vámonos con calma y vamos a durar más y vamos a tener... Entonces sí sí nos sentíamos unos pinches semidioses, la verdad, porque llegábamos a un restaurante, llegábamos después del show, los 8 que habíamos dado show, en botas, con shorts, y éramos la mesa más incómoda del lugar, ¿no? Entonces los güeyes nos querían mear y todas las viejas querían meterse a la cama con nosotros. Entonces éramos... Puta madre. Y a ver, hácelas de pedo. No, pues no, man. Tenías que ser cuando menos 16 en esa mesa, ¿no? Entonces era muy complicado esa parte. Y como siempre, tu tenacidad, tu profesionalismo hace que seas el único que ha estado en todas las etapas de Solo para Mujeres. Así como en casa se repite el patrón y entonces te vuelves indispensable en cuanto a que estuviste detrás y frente el show. Fuiste parte importante en otras temporadas en la producción, en la ejecución y en la operación del show. Correcto. Fuiste elenco, fuiste el encargado de los chavos, conductor, o sea, en todas las facetas de Solo para Mujeres a lo largo de las diferentes temporadas, ¿no? Pasando por ese episodio tan Trágico. amargo, trágico de la muerte de Edgar, que fue traumático no nada más para ustedes, obviamente para ustedes mucho más, que lo vivieron ahí en carne propia, pero sí para muchísima gente que trabajamos en esto y que no dábamos crédito que algo así pudiera Acabara de pasar, ¿no? claro. Sí. Entonces, eso marca tu vida, eso se te va haciendo más duro el cuero, más grueso. Sí te va curtiendo. Vas entendiendo que hay que disfrutar hoy. Ya mañana vemos, porque no sabes qué va a pasar saliendo de aquí. Y yo platicaba con Edgar ese día en la mañana, porque él perdió el vuelo para irse a tomar unas fotos a Cancún. Se fueron todos y él perdió el vuelo. Y estaba preocupadísimo porque la última vez que habló con Sergio, ellos ya estaban en Cancún. Ahorita que llegue, y ya sabes, le pusieron un cagón. Entonces comí con él y me estaba diciendo, quiero hacer este proyecto porque él estaba con María Caruna, para poder cambiarme a un lugar así. Nos llevaron a un lugar padrísimo a tomar las fotos, unos allá por donde vivo ahora, que son edificios que tienen todo. Él decía, quiero vivir así y que mi mujer viva así y tal, y tal, y por supuesto, y mi familia y todo. Entonces, y te das cuenta que ese día a las 12 horas está muerto. Entonces, tú puedes tener planes, pero pues los planes del universo, de Dios y de todo esto pues, son otros, ¿no? Entonces, a veces sí se dan y a veces te encuadras en esas líneas y tienes éxito y tienes todo. Y hay veces que entras en un callejón y ya no hay cómo salir. Sí, se va la luz. Se va. Y no encuentras la salida. No hay. Bueno, te sigue reinventando, pasa ese trago amargo y pues obviamente todo lo que empieza tiene que terminar, llega la culminación de eso y te reinventas por un camino que nadie pensaría que hoy por hoy sea el sustento de nuestras vidas, que es el concepto de Guerra de Chistes. Correcto. Que empezó en un viaje, en un camión, a un partido de fútbol, y porque se descompuso el camión, y entonces pues estamos ahí echando desmadre, y la esposa de Chao no les dice, oye, no mames, están muy cagados, deberían de hacer eso. Háganlo en serio, ¿no? Tiempo después, yo ya pierdo un poco el tema porque me voy a una parte más administrativa. ¿Y qué pasa con esa idea? ¿Cómo surge? Nos topamos, Radamés y yo, en Sabadazo, en la sección de los chistes. Contamos chistes, nos dan el empate porque pues no sabían a quién, nos dan el empate, jajajajajajo, y salimos y me dice, güey, ya hay que sentarnos a ver los chistes. Se está yendo el tiempo. Va,
Le hablé a mi vieja, nos alcanzó en el Vips de ahí de San Jerónimo. ¿Cómo se va a llamar? Pues Guerra de Chistes. Ok, ¿de qué se trata? Pues contar chistes groseros, güey. Pero Y ya. no empezó con una cosa de ponte a cajeta en Sí, sí, sí. huevos, de tu mamá. Entonces me dice Radamés, pero necesitamos un tercero. Puta, pues. Y había un güey muy cagado que era Aitor Iturrios. Ajá. Entonces, pues, a ver si este güey jala. Empezamos a jalar. Y nos jala un amigo mío, ¿te acuerdas? El que jugaba fútbol con nosotros, que era portero, Aarón Soriano, Sí. que trabajaba para Terra. Y me dice, oye, pues vénganse a probar eso acá, güey. Vénganse, pero no quemen el nombre. Pónganle otro nombre para que no vaya a suceder algo y echen desmadre y pruébenlo aquí. Nos metemos a Terra y le ponemos no te peines con cajeta porque manchas las almohadas. Y empezamos a echar desmadre. Pero era más, ese tenía más otro concepto. Nos ponían 3 temas, ¿no? Ganó el América, subió la tortilla y viene Eva Longoria de viaje. Son 3 temas para media hora, echen desmadre. Y de eso hablábamos, inventábamos madre y decíamos de todo. Y el programa se empieza a ir para arriba, para arriba, para arriba. Y de repente nos damos cuenta que Terra empieza a tener un gran auditorio en esa parte. Y decimos, oye, pues pónganse con algo, ¿no? Porque Radamés viene de Cuernavaca, pues cuando vamos para el estacionamiento. No tenemos presupuesto. Pues a la chingada. Y nos salimos de ahí y dice Radamés, sí funciona, vamos a darle. Y armamos unas funciones en el libanés con Javier Gerandi y amigos. Vamos a probar Guerra de Chistes groseros. Y vemos que sí funciona, pero Aitor Iturrios tenía el problema de que sus groserías sonaban muy groseras. Son de esos que dices caca y huele. Sí. Y entonces Radamés le decía, ¿sabes qué? Tú no digas tal, tú di pipí. Es que yo la digo y la gente se ríe, Cazuela la dice, y tú la dices y la gente se hace para atrás en el asiento, güey, no sé qué pasa. Y entonces, pues, empezamos a tener ese rollo de, puta, no está funcionando. Y un día nos dice, ¿saben qué? Que me voy porque me van a dar una novela y tal. Yo los fui a ver a un lugar que se llamaba Brujos y Brujas. Es correcto. En Insurgentes. Y te subimos a contar chistes. Y entonces, el día que nos dice, Aitor, ya me voy, digo, brother, voy a buscar a otra persona. En el momento que la encuentre, si no te has arrepentido, pues vemos qué hacemos, güey. No, ya no cuenten conmigo. Chinguen a tomar. Me acuerdo perfecto que agarró un personaje súper importante de una novela que duró él 2 semanas. Sí. Y le dieron el papel después a Margalef y tuvo que regrabar todas las escenas. Pero yo ya había entrado. Tú ya habías entrado, ya nos habíamos ido a Monterrey. Y en Monterrey fue uno de los fracasos más grandes que hemos tenido, ¿te acuerdas? 2 días nos presentamos ahí. 760 butacas y hubo 6 personas. Sí, horrible. Y entonces ese día, nosotros ya bajoneados, dijiste, reinventémonos, vamos a jalar, jalo con ustedes, vámonos, agarrémonos fuerte y vamos a buscar lugares donde trabajar, Y de repente un día llevaste a Memo del Bosque a que nos viera en Mamabellas y de repente nos hablaste y dijiste, tenemos que hacer el piloto para entrar al Telehit. Y de ahí la historia se cuenta sola. Antes de eso, nos fue a ver también ¿Rubiel? No. Óscar Ortiz de Pinedo. Ok. Y te acuerdas que nos invitó a los comediantes que se hacían en el Teatro Jorge Negrete, que está junto a la ANDA. Sí. Y ahí empezamos a hacerlo, pero no estábamos juntos. Y no nos dejaban decir groserías. Exactamente. Y luego nos lleva Memo a hacer el piloto y dijimos, vamos a estar un mes, cabrón, nos van a dar una patada en el culo. Sí. Y 18 años después seguíamos al aire. Sí. Aquí está el George, que era nuestro productor. Es correcto. Y 18 años seguimos haciendo shows. Y estamos preparando programas para una plataforma. Y aquí estamos. Puede haber muchísimo. Y aquí está. La gente de esa parte pues la conoce en redes y tal. Tendríamos otro programa para platicar de esto, pero la parte a la que yo quiero llegar, pues ya estamos a la recta final del programa y se ha dado muy padre que conozcan pues esa parte de tu trayectoria conociéndola hacia ti. Pero hay una parte que yo muero de empatía contigo, que es que eres un hombre de familia hecho y derecho, súper increíble, amoroso, con conceptos increíbles, y eso yo lo quiero compartir
con la gente. Y para eso, bueno, pues primero quiero que me digas, al ver esta foto, que me digas qué significa esto para ti. Este es mi segunda familia. Es de mis 65 años, pues hemos trabajado juntos entre lo que llevamos al aire y lo que tuvimos picando 20 años. Llevamos 20 años juntos, todos los fines de semana, con giras en todos lados. Acabamos de ir a Europa hace poco, la gozamos, la disfrutamos. Nos hemos mentado a la madre 20 veces, a veces a veces no los comprendo y seguramente ellos no me comprenden y a veces me cagan y seguramente les cago, pero somos toda una familia que hemos sabido, ¿no?, llevarla, y hablamos y nos enojamos y a veces no nos hablamos y a veces nos cagamos de risa todo el día y yo los quiero profundamente a los tres. De verdad son mis hermanos, son gente que quiero muchísimo, con la que quiero seguir creciendo y que quiero seguir haciendo muchísimas cosas, porque de verdad que los quiero mucho, los respeto, los admiro, y yo te agradezco todo lo que en el camino ha pasado, bueno, malo, feo, y sabes que cuentas conmigo siempre y que mi sangre corre por tus venas, ¿no? Así es, justo así. Bueno, esta es la señora, la jefa, que acaba de cumplir 80 años. Es la mujer más valiosa y más cabrona y más luchadora. Ella se quedó sola desde que yo tenía 6 años, que mi papá optó por irse, fue por cigarros y no regresó. Es que no encontraba luz de la marca que le gustan. Pero entendió que no necesitaba un hombre para poder sacar a sus hijos adelante, para ser feliz. Y eso le pasó pues a los 30 años. Yo tenía 80 y no ha tenido novios. Seguramente habrá tenido 2, 3 amantes por ahí, porque pues tampoco es de palo la señora, ¿verdad? Pero una señora en toda la extensión de la palabra, su educación, su formación, su carácter y toda su manera guerrera de ver la vida me la pasó, y gran parte de lo que soy y de lo que he hecho es por ella. Tuviste 3 hijos con Fabiola y bueno, pues la vida, el destino, pues hizo que se separaran, ¿no? Pero has estado presente, si no físicamente, siempre con ellos, pero Dios te dio la oportunidad de rehacer tu vida, ¿no? Y hoy te veo muy pleno y bueno, pues también ella forma parte importante de esto, ¿no? La Tatis, que es una mujer comprensiva. No quiere decir que nunca hayamos tenido pedos, no, por supuesto, en 30 años seguro tuvimos muchos, pero ha sabido aguantarme, ha sabido lidiar con todas mis cosas, ha sabido entender en dónde está parada y con quién está casada y el por qué, y me ha dado 30 años maravillosos. Los últimos 30 se dicen muy fácil, ¿no? Es que luego el matrimonio, así bien llevado y tal, se vuelve una complicidad, ¿no? Sí. Se vuelve tu socia, tu partner. Sí. Y entonces hoy tengo pláticas con ella que si las escuchas dices, esto le vuela la cabeza a los niños de hoy, ¿no? Que no entenderían el por qué platicamos de esa forma y por qué vemos la vida hoy de esa manera. Pero le agradezco que estos últimos 30 años de su vida los haya compartido conmigo. La amo profundamente. Es mi partner, es mi socia, es mi todo, ¿no? Y me ha dado los mejores 30 años de su vida. Y bueno, este es mi hijo más chico, André. Voy a decir algo que puede ser tomado a mal, pero tú como papá a lo mejor dices si es cierto o no es cierto, pero yo tengo 4 hijos y es mentira que a todos los amas igual. Es una mentira. Los amas profundamente y das la vida por cada uno de ellos, y si me tuviera que sacar un riñón por uno y el pulmón por otro y el corazón por otro, lo haría. Pero este es el amor de mi vida. Este ha hecho que me reinvente, que renazca, que vuelva. Yo no sé si yo tengo 65 años y la gente me dice, no se te ven por ningún lado. Y creo que este es el culpable de que eso sea así.
¿no? Tengo que jugar con él, bajar, entrenar, llevarlo y hacer, y luchar con él, y ya está tomando clases de boxeo, todo tiene unos madrazos impresionantes, y me devolvió la vida este muchachito después de que su mamá no quería tener hijos. Cuando cumplió 40 me dijo, pues creo que sí, y perdimos 2 en el camino hasta que llegó él. A los otros 2 los adoro y son lo máximo, pero sí tengo un amor muy especial por este que pues es con el que además con el que vivo, con el que convivo todos los días y con el que somos carnales. Me lo llevo a los partidos de fútbol. Se volvió tu compañero, Es tu mi- mejor es mi- amigo. O es- sea, es un tipazo además. Bueno, pues eres su papá y tal, pero yo veo esa admiración, ese amor. Es algo que no se puede explicar, ¿no? No se puede explicar. Y yo ya le dije, ¿cuentas conmigo? Él quiere ser futbolista. Cuentas conmigo para lo que necesites, cabrón. Todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Lo único que no puedo hacer es meterme aquí, aquí, aquí y aquí, cabrón. Esas son tuyas. Y tú es el que tiene que saber qué vas a hacer con eso. Si quieres ser futbolista, lo que esté a mi alcance. Lo demás está en tus manos, en tu cuerpo. Métele. Yo le trato de meter cosas chingonas a su cabeza. Mentalidad, que creo que es al mexicano cuando sale del país lo que le falta muchísimo, la mentalidad y poder aguantar, poder saber que sí puede a pesar de que no está con su familia o que tiene que sacrificar muchas cosas o que tiene que dejar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, Esta foto la escogí no porque sea Andrés, sino quiero que te reflejes y que viendo esta foto te vayas a esa edad. Tú, Juan Carlos Casasola, a esa edad. Y que reflejándote en la mirada de tu hijo más pequeño, te transportes en el tiempo a cuando tú tenías esa edad. Y que hables desde el fondo de tu corazón y le digas a ese Juan Carlos Casasola de esa edad cómo va a estar su vida. pues mira, a esta edad yo era realmente un chavito muy infeliz. Era maltratado. En algún momento el papá me dijo pues, que a mí ni me esperaban, que vine a desmadrar su vida, en fin. Y hubo un momento en el que ese Juan Carlos, un poquito más grande, se tuvo que reinventar y jurar por sus hijos, o sea, por su madre, por todo, que jamás iba a tratar a sus hijos como en ese momento era yo tratado. Y lo logré tanto con los otros 3 como con este. O sea, este es un niño feliz y lo que pueda y lo que tenga que hacer para que él siga así, lo voy a hacer. Es increíble voltear para atrás y ver mi pasado y digo, ¿cómo pude? Realmente, ¿cómo pude? Tuve que echarle muchos huevos y ponerle muchas cosas para poder ser el hombre que hoy soy y que me gusta trabajar, que no paro y que estoy con mis hijos y que me encanta disfrutarlos y verlo crecer y disfrutar a mi señora y la vida, ¿no? Entonces, agradezco de cierta manera el que eso me haya pasado porque es, como decías en algún momento, el cuero se te pone duro y eso hace que tú seas, si tienes los huevos, un hombre diferente y un hombre que puede dar buenas cosas a los demás, ¿no? Entonces, me encanta ver a mi hijo sonreír así porque yo nunca pude hacer eso Pero ahora lo haces. a través de él. Te deseo larga vida, tocayo. Gracias por tocayo. abrir tu corazón, por esta charla que me encantó y seguramente al público, a tus fans, a tus seguidores también, desde el fondo de tu corazón. Te agradezco muchísimo la confianza, esta apertura y decirte que pues tú también eres parte de mi familia y que lo seguirás haciendo siempre y que todavía quedan muchas páginas dentro de la historia que se van a escribir. Pero pues gracias por compartir un cachito de esto desde tu perspectiva, desde tu corazón, para todo el público. Amén. Que así sea, Borre. Te quiero mucho, cabrón. Muchas gracias. Nos vemos en un capítulo más de El Rebaño del Borrego.